Parceritos, parceritas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Classic 10 Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar un poquito de Liverpool, un poquito de Boca. Es un personaje muy conocido dentro de la comunidad camisetera latinoamericana y mundial por su excelente colección de camisetas de fútbol. Y vamos a ver qué sorpresa nos trae hoy el ser casaquero. Uno de los invitados que más había querido tener acá en el canal para que me mostrara su gran colección. Y desde ya le damos la bienvenida al ser casaquero y también a Sergio Football Shirts y a nuestro gran amigo Miguel Cortés, que también estuvo con nosotros la semana pasada y tuvimos de Guadalajara. Entonces esperemos a que el ser casajero se conecte para que empecemos con esta maravillosa charla. Estoy muy deseoso de tenerlo acá para que nos cuente un poco más de su colección camisetera. Entonces vamos a darle. Obviamente cualquier pregunta que tengan nos la van escribiendo en el chat y nosotros vamos participando con ustedes durante la charla para que tengamos una charla mucho más amena dentro del live. Listo. Vamos a ver qué pasa con esto que está conectándose en estos instantes y ya estaremos listos para empezar con esta charla. Y listo, aquí llegó. ¿Qué más, hermanazo? ¿Cómo ¿Cómo va? estamos? ¿Todo bien? Todo bien, excelente. Súper contento de Buenísimo. tenerte acá. No, muchas Eh, gracias por la invitación. no, sé que va a ser una charla muy interesante, la verdad. Desde hace rato te tenía en la lista de los personajes que quería conocer, porque sé que tu colección camisetera es increíble y hay muchísima tela por cortar, tela por hablar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver qué sale. Seguramente vamos a tener una buena charla camisetera. Excelente. Bueno, empecemos por el comienzo. Si quieres, empiézate presentando para que la gente que no te conozca aún sepa más de vos. Bueno, normalmente en el coleccionismo tengo una historia medio rara yo, con mi Ok, nombre. dale. El coleccionismo me conoce como Matías, Matu Medina, que en realidad es mi segundo nombre. Yo en la Oh, vida real no soy Matías. Nadie me dice Matías. Solo los coleccionistas me dicen Matías. ajá. Mi nombre es Nahuel, en realidad. Mi nombre es Nahuel Matías. Y yo comencé este Instagram, lo tenía como lo utilizaba para probar cosas en Instagram, a veces para postear alguna cosa, de prueba en realidad. Ujú, No posteaba nada de camisetas en su momento, era probar cosas para otro Instagram. Hoy en día tengo otros Instagram que uso para eso también. ujú. Eh, y en su momento le había puesto Matías para que la gente no pensara que era el mismo que el mío, que es Nahuel. Eh, y quedó Matías. Y después el primer nombre que había tenido en la cuenta en su momento fue Matu Casacas. Sí, Casacas porque es un término bastante conocido acá para definir lo que es las camisetas. Acá me refiero a Argentina. sí, En algunas otras partes del mundo, casacas son otras cosas. A veces se las liga mucho a lo que son las camisetas de la NFL o inclusive a camperas. Pero sí. en Argentina, casacas, camiseta también son prácticamente sinónimos. Y comenzó así con Matu Casacas y con el tiempo quedó el Matu. Y quedó Matu, y en realidad nadie me dice, en la vida real Nahuel. nadie me dice Matu, sino que mi nombre es Nahuel. Es muy raro eso de tener como una doble identidad, ¿viste? Sí. Como Batman, de día soy Nahuel y a la noche soy Matu. Matu, sí. Matu, el de las casacas. No,
Sí, el término de casacas es súper argentino, pero es muy usado en Sudamérica. En Colombia no es tan, o sea, que todo el mundo diga, ah, la casaca. Pero cuando alguien dice casacas, entiende que es referidas al fútbol. Claro. Pero, Por ejemplo, Matt, los mexicanos que usan mucho jersey. claro, O pero, sea, acá y que, nadie usa jersey. y que no puedes decir chaqueta, porque si dices chaqueta, Sí, exactamente. bueno. eh, entonces, ¿qué prefieres, Nahuel o Matías? Eh, por ahora Matías, vamos a ir con Matías. La idea es ir cambiándolo igual, pero vamos a ir con Matías como me comentó todo el mundo. De una. Bueno, Matías, antes que nada tenemos que desearte feliz cumpleaños, todos en la comunidad. Gracias. Esta semana fue el cumpleaños de Matías, así que todos en el chat, por favor, pongan velitas, pongan pasteles, feliz cumpleaños, para que Matu se sienta celebrado, más celebrado de lo que fue, porque vi que te apuntaron un montón de mensajes. ¿Cuántos años cumpliste? Ahora 28. 28 años. Es una edad, Ah, sí, aunque no parezca, aunque esté lleno de canas, tengo 28. Tengo 28, aunque canoso. no parezca. Sí, mira, Sí, piel 3 te dice feliz cumpleaños canoso. desde que iba a la primaria siempre tuve canas. ¿Sí? Y sí, 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 desde que tengo memoria, de los 8 o 9 años siempre tuve canas. Siempre venían y me sacaban una canita, viste, como, porque era algo raro en Sí, ese momento. Hoy en día hay pibes de mi edad que sí tienen alguna que otra cana, pero mi pelo en realidad es gris, claro, más que negro. sí. Pero sí, cumplí ahora 28, todavía no llegué a los 30, todavía no atravesé esa barrera. No, imagínate, yo ya los atravesé y no hay vuelta atrás, así que disfruta esos dos últimos años que el cuerpo cambia. Bueno, Mati, ¿y dónde naciste? Yo siempre, digo, nací, me crié y me eduqué en Florencio Varela, Sí, que es zona sur de Gran Buenos Aires. Eh, ¿Cómo se divide lo que es Argentina, o por lo menos la provincia de Buenos Aires? Existen dos Buenos Aires. Existe Buenos Aires, que lo conocen todo el mundo como la capital federal, sí, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y después está la provincia de Buenos Aires. Son dos cosas aparte. Políticamente se comentan como si fuesen dos estados o dos provincias, totalmente una ajena a la otra. Lo que es la zona metropolitana, que no está dentro de los límites políticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se conoce como el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires comprende, por ejemplo, Avellaneda, donde está Independiente y Racing, sí, que sí, no son de la ciudad, pero sí son de la provincia. Y un poco más al sur está Quilmes, que bueno, el equipo Quilmes también claro. debe sonar alguno. Lanús, Banfield, son todas localidades en realidad que están todas en la zona sur. Yo estoy en la mitad de lo que es Buenos Aires y la ciudad de La Plata, que están, bueno, estudiantes y gimnasia. Y ahí en el medio yo estoy con Florencio Varela. Yo nací acá, relativamente cerca encima de donde vivo, y siempre viví acá en Florencio Varela, me crié, me eduqué todo acá, menos la universidad, que ya la universidad sí fui a la ciudad de La Plata, que bueno, tiene su universidad con su renombre y demás. Pero toda la vida fui de zona sur. Sí, Acá yo no tuve, sé cómo. claro, por eso es que mucha gente dice que Buenos Aires es una de las partes del mundo donde más estadios y equipos hay, pero es también porque cuentan toda la provincia y claro, pues imagínate, está Racing, está inclusive San Lorenzo también, ¿cierto? No, San O Lorenzo es está dentro de dentro de la capital. Sí, o sea, es muchísimos que están justo dentro de la misma área, entonces, claro, claro, imagínate nacer. lo que es Buenos Aires en sí tiene muchísimos equipos dentro del ascenso. Pasa que históricamente los recursos siempre se concentraron en Buenos Aires. Entonces, donde siempre hay más población, inclusive, bueno, muchos de mis antepasados en realidad son de provincia, que son en la provincia de Tucumán, que es más Ujú, tirando al norte sí, de Buenos Aires. Y en realidad, históricamente, es como que siempre te tiran para Buenos Aires porque es donde están las oportunidades, el trabajo, la educación, de la plata. Y por eso siempre hubo muchos equipos de fútbol en Buenos Aires, en la capital, pero dentro del alrededor, que es el Gran Buenos Aires, siempre, lleno de equipos. Siempre, sí, si uno revisa, que en realidad históricamente también se formó así el Gran Buenos Aires, es por la línea del tren. sí, Todas las estaciones de tren prácticamente casi tienen un equipo de fútbol.
para así decirte. Por eso, Lanús, Banfield son estaciones de Sí, de tren. tren. Loma de Zamora con los Andes, Temperley, que también es un equipo, acá Florencio Varela con Defensa y Justicia, que es el equipo local. Claro. Eh, bueno, si vamos para el otro lado, está Berazategui, que también tiene su equipo, Quilmes tiene su equipo, Avellaneda tiene varios equipos, Sarandí, que está Arsenal de Sarandí. Todas esas son localidades y todas tienen estaciones de tren. Entonces, esas localidades se fueron formando a partir de ese centro. Normalmente también están los estadios muy cerca de las estaciones. Y después se fue expandiendo cada vez más. Si nos vamos a otras partes, también la zona norte, está Tigre, por Claro. ejemplo, Platense, que son otros. Pero yo considero que los de zona sur son como más, tienen más renombre, porque bueno, ya de por sí ya está Racing Independiente, y Lanús, Banfield, tienen, creo yo, un poco más de historia que otros clubes como Tigre o Platense, que por ahí en ámbito internacional no han tenido la misma suerte que otros equipos. Sí, claro, hay muchos que sí han logrado clasificar a la Libertadores, ya han clasificado a la ronda de grupos, etcétera, pero por ejemplo Lanús ha hecho historia, Arsenal de Sarandí también hizo historia, son equipos muy pequeños que han llegado a rondas muy arriba de Copas Suramericana, Copa Libertadores y han hecho que mucha gente también los recuerde por eso y pues obviamente toda la zona de Buenos Aires, ahí están todos, ahí están prácticamente todos. Inclusive mira lo que vos decís, o sea, equipos como Independiente o como Racing, que supuestamente Avellaneda no pertenecería a Buenos Aires, si están dentro del Gran Buenos Aires. Entonces ahí está claro la condensación del fútbol argentino dentro de la parte del Gran Buenos Aires. Y pues Tucumán, sí, pero mira, por ejemplo, Atlético Tucumán nunca ha tenido una como la suficiente historia futbolera dentro de Sudamérica como para decir, uy, sí, es un equipo muy grande. Eh, pero sí, me parece muy interesante, siempre me ha parecido muy interesante eso, porque, por ejemplo, acá en Australia sí hay dos, tres equipos en Melbourne, dos, tres equipos en Sydney, y en Colombia también dos, tres equipos en Bogotá. Bueno, Bogotá tiene más, pero tiene muchísimos en la B, pero los dos fuertes o tres fuertes porque hay uno que se ha quedado, se llama La Equidad. Sí, Se ha mantenido en la A, ha intentado clasificar a copas internacionales, pero no ha hecho nada importante todavía. Pero sí Santa Fe y Bogotá, o en Medellín, Atlético Nacional y Independiente Medellín. Pero nunca ha habido una ciudad que tenga tantos equipos, o sea, digamos 20 equipos, no, nunca. claro. Bueno, a mí me gusta mucho cuando el fútbol argentino se hace más federal, en realidad, Sí, que empiezan a aparecer otras provincias que antes por ahí no estaban. Yo cuando era chico ir a jugar a Mendoza contra Godoy Cruz era algo que no se hacía, claro. nunca tuvo Godoy Cruz en primera división, y hoy en día está y me gusta cuando pasa eso porque el fútbol es el fútbol argentino, no es el fútbol Claro, metropolitano. sí, Acá, si vamos al interior, los más grandes del interior son de la ciudad de Rosario, que son Newell's sí. y Rosario Central. Y bueno, por ahí puede estar también Colón y Unión de Santa Fe como compitiendo. Por ahí las grandes capitales del interior sí tienen algún equipo como Belgrano o Talleres de Córdoba, pero después el resto siempre está con un ascensor, subiendo y Sí. bajando entre divisiones para poder asentarse en la primera finalmente. Sí, y Talleres lo sufrió, estuvo mucho tiempo en segunda, desapareció Sí, totalmente, pero estas últimas temporadas ha demostrado pues que volvió con todo, inclusive clasificando a copas internacionales y haciendo decentes, como presentaciones muy decentes exactamente. frente a clubes muy poderosos, que ese también es el gran problema que está pasando ahora en Sudamérica. Hay muchísima diferencia entre los brasileños argentinos y el resto de todos los equipos. O sea, antes yo me acuerdo de la Copa Libertadores cuando los equipos chilenos eran súper fuertes ir a jugar contra Colo-Colo, ir a jugar contra la U Católica, la U de Chile, era partidos muy difíciles. Inclusive jugar contra Bolívar, The Strongest, en Bolivia, era súper complicado. Ahora ya la diferencia económica es mucho más grande entre los equipos, sobre todo los brasileños, que traen muchísimos jugadores internacionales de talla mundial y, y pues el resto, Boca y River intentan hacer lo que pueden, lo mismo ahora Racing, San Lorenzo en los últimos años, pero sí hay una diferencia muy, muy grande entre los equipos colombianos, paraguayos, uruguayos, etcétera. Sí, eso es lo que pasa. O sea, el capital que poseen los brasileños hoy en día es muy superior a los del resto de las ligas de Sudamérica.
y hay equipos que se han quedado mucho en no poder desarrollarse. Creo yo que uno de los ejemplos más grandes es Nacional y Peñarol. O sea, Peñarol tiene 6 Libertadores. Claro, Nacional lo es 3 veces campeón del nacional. mundo. ¿Cuántos jugadores de ahí salieron últimamente para la selección de Uruguay o están explotados a nivel mundial? No, Entonces también es un lado el no tener un desarrollo, un plan atrás, y por el otro el capital que no es suficiente como para traer más jugadores. Yo recuerdo que en la época de los 2000, lo que era la Copa Sudamericana en sus inicios, vos ves las llaves que había en esa época y eran tremendas, eran como jugar una Libertadores prácticamente. sí. Tenía para salir campeón, tenías que ganarle a Boca, a San Pablo, después tenías que ir a ganarle a América de Cali, o sea, eran todos partidos complicadísimos. Y creo que en esa época no hubiese podido salir campeón, por ejemplo, de Defensa y Justicia, que fue campeón hace Sí. 2, 3 años. Ujú. Eh, Ganó finalmente a Lanús, pero porque tampoco tenía, es como que se separaron más, al haber más cupos se separó más la Libertadores, se hizo un poco más competitiva y la Sudamericana no tanto. Pero creo yo que el problema del fútbol sudamericano también es puertas adentro, más allá de los brasileños que tienen un presupuesto infladísimo a comparación del resto de las ligas. Sí, creo que inclusive la Copa de Brasil entrega más o menos la misma plata que la Libertadores, o sea, una Imagínate, es locura. una barbaridad, claro. Y la otra cosa es también que ligas como la mexicana, ligas como la brasileña, ven un jugador 19 años sobresaliendo en Argentina, en Colombia, y dicen, te doy 6. Y un equipo Sí, como nosotros dice, 6 es un montón, váyase. sí, Y se va. Y ellos son los que terminan vendiendo a Europa por 25 y se sacan toda la sí, sí. tajada de lo que invirtieron en 6. Esa es la otra cosa, no sé, por ejemplo, me estabas hablando de Uruguay y de una hice la conexión con Darwin Núñez, o sea, un jugador muy calidoso, muy joven, que se fue súper joven al Benfica y, y explotó, pero pudo haberse quedado en Uruguay y haber demostrado mucho más y quizá ayudar al equipo a ganar una Libertadores o por lo menos a competirla, que eso es lo que yo diría que es lo más interesante, ¿cierto? Del fútbol sudamericano y lo que está pasando con Brasil, que sigue haciendo un desarrollo de jugadores muy impresionante. Cada rato salen noticias, la nueva joven brasileño que está muy Sí, cerca sí, de sí. firmar por el Barcelona El o Real por el Real Madrid Madrid. ya Ah, hizo un precontrato con la joven estrella del exacto. Palmeiras. Y es 20 millones, 20 millones Presidente. aquí, 20 todos los Sí, clubes. Pero mira que el último así gran jugador que salió de Argentina fue Julián, que se fue, digamos, sí, al Manchester City por una tajada ni la berraca, pero también porque River lo intentó mantener, sí, porque sí, sabía lo que estuvo podía bastante. sacar más. Sí, sí, Se pudo haber ido a otro equipo, pero lo sostuvo hasta que llegó Manchester City, que es una muy buena estrategia, pues personalmente, en mi opinión. Pero bueno, sí, eh, pues obviamente ya sabemos que sos muy hincha del Liverpool y de Boca, sí, ¿sí o no? sí, exactamente. Sí, Boca desde el nacimiento y Liverpool me fui haciendo, por así decir. No tuve amor a primera vista con el Liverpool, pero fue algo que me encandiló rápidamente en su momento. Y yo soy hincha de Boca, mi familia son todos bosteros, somos todos hinchas de Boca. Mis viejos, mi hermano, inclusive mi pareja, que no era una obligación que sea de Boca, mi pareja, pero bueno, de Boca Mejor. también y todas las familias de ellos también son todos bosteros. Así que sí, soy hincha de Boca desde los inicios de mi memoria con el fútbol. Mis primeros recuerdos son o sea, el fútbol para mí empezó a existir del 2003 en adelante. Para atrás no recuerdo nada. No recuerdo, Corea-Japón no fue mi primer mundial, Sí, fue Alemania 2006. 2006, claro. Claro. Sí, una muy buena, de mis favoritas, de las copas del mundo favoritas, fue esa. Sí, Sobre todo yo creo porque que perdón, la del 2002 había sido muy manchada por todo el tema de los arbitrajes ayudando a Japón y a Corea y después solo a Corea para que llegara lo más arriba que pudiera. Eh, fueron partidos muy raros. Yo me acuerdo de Italia-Corea. Es que Italia se los estaba bailando súper fácil y de un momento a otro roja, penaltis, una cosa rarísima, sí, justamente de un árbitro ecuatoriano creo que era, que sí. quedó marcado por siempre. Pero bueno, ¿y quién ha sido como tu ídolo de toda la historia o el ídolo de tu juventud que te marcó?
Yo, jugando al fútbol, yo soy arquero. Ah, Siempre fui ok. arquero. Siempre no fui una persona que tenga el físico suficiente como para correr todo un partido. Nunca. Nunca, pero nunca jamás. Por más que haya estado entrenado, no puedo correr. Es algo que no puedo. Y siempre me encantó atajar. Como para que te mi idea, yo mido 1,85 más o menos de altura. Y siempre me gustó el tema, me acuerdo cuando era chico, jugaba con mi viejo y le decía, no, tirala lejos, así yo me tiro y vuelo para atajarlo. En su momento, acá en Argentina, en mi época de niñez, 2003, 2004, era muy visto ver a los chicos atajar y decir el pato, que era Hablando por el pato en Donald, serio. sí, exactamente. Sí, Y el pato es mi ídolo de la infancia, de siempre. Siempre fueron mis primeros recuerdos, mi primer arquero que yo vi atajar en Boca también. A Córdoba no llegué a verlo. El primero que lo vi fue al Pato, encima era el arquero de la selección, fue el arquero del Mundial 2006, que fue el primer Mundial que vi. O sea, es como que me marcó bastante. Y lo malo que tiene el Pato es que es muy difícil conseguir sus camisetas. Es muy sí, difícil. Sí, porque en esa época las camisetas que eran de arquero no se comercializaban tanto de Boca. Si las conseguís prácticamente son de utilería. ok. No, años Sí, mucha 2000, plata. sí, 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 es muchísimo. No. Entonces es muy difícil. Bueno, ahí Sergio que dice Pepe Reina, Pepe Reina debe ser el jugador, o el arquero por lo menos, que más insulté en mi vida. Era muy malo. Y Era mira que Fútbol a la Vena, Patricio nos dice que Karius, que si te gustaba Karius. No, yo lo comprendo, porque era un pibe, o sea, estaba jugando la final. Yo para mí el error fue de Klopp ahí, en esa final. Yo para mí era Minolero, antes de que comience el partido yo sostenía que era Minolero arquero, porque Karius es un pibe creo que tenía 20 años cuando jugó. Una final de Champions, Champions. con 20 años. Contra el Real Madrid, es un montón. Entonces, yo creo que ahí pecó Klopp y tenía que haber ido Mignolet, que tenía más Mucha experiencia, más era llamado experiencia. por selección, por lo Sí, menos. No digo que era un súper arquero, pero tenía por ahí un poco más de espalda que un pibe de 20 años, sí, claro. que terminó pasando de que psicológicamente lo arruinó un montón esa final. Sí, ya. Yo creo que ese partido le acabó la carrera a él. Él pues acusa mucho el tema de que hubo un golpe en su cabeza y que el man estaba con Sí, contusión o no, pero también ahí es parte del profesionalismo de un jugador, decir, no estoy bien, sáqueme también, porque es una final de una Champions. Y justamente, te aseguro que si vuelve a pasar algún arquero algo así, de una va a pedir el cambio porque sabe las consecuencias que le pasaron a este pobre Karius que no ha podido volver, literalmente. Y me parece muy interesante ese tema también de los arqueros, porque mira que, por ejemplo, el Liverpool y el Manchester City hicieron una cosa muy interesante al intentar competir de nuevo por la Champions, por la Premier League, ligas, y pues sobre todo la Premier League que estaba tan competida en ese momento entre los dos, eh, decidir fichar por mucho dinero jugadores como los arqueros para que sí, mejoraran todo el equipo. Entonces, pues el Liverpool fue por Alisson y el Manchester City por Ederson, justamente brasileños, pero la confianza del equipo cambió totalmente e hizo que ambos equipos mejoraran muchísimo en competiciones europeas, pero también en la Premier League. Y esas son las ligas que nosotros vimos de casi 100 puntos, ambos uno a uno peleando, que no perdían ningún partido, el Liverpool finalmente siendo campeón de la Premier League y también campeón de la Champions League y el Manchester City pues dominando la Premier League por muchos años y hasta que el Liverpool llegó y le cortó esa racha. Sherbino Exterior nos dice que Jorge Campos también fue un gran arquero, sí, obviamente. ¿Te acuerdas de esas camisetas de Jorge Campos? sí. De las camisetas sí, nunca lo vi, nunca llegué a verlo atajar. Yo soy Sí, ya de la siguiente década, en generación. realidad. Sí, Yo lo vi los últimos años de él, era muy jugador, sí, era sí. de salir tocando, de intentar inclusive así como sacarse los jugadores, lo cual pues era muy arriesgado, pero había una historia que decía que él había sido delantero antes y que
él había sido jugador de cancha y después había decidido ser arquero. Entonces, por eso también tenía como algún talento, pues, con las piernas, lo cual era evidente. Sergio nos dice, Yo, bueno, dale. eso es que me pongo a pensar en la posición de arquero y sacar una diferencia en lo que es Europa y Latinoamérica, y siento de que los latinoamericanos son más osados en esas cosas, en ciertos aspectos. Sí, O sea, no por nada los arqueros más goleadores del mundo son un brasilero que Ceni, es Ceni sí, y Chilavert. claro. Uno si recuerda al arquero saliendo del área, Campos, Sí, Higuita, Higuita, el Loco Gatti en sí. Boca en los años 70 80. Entonces siento que el arquero latinoamericano tiene cierta osadía. Bueno, el Conejo Pérez creo que también era bastante Pero osado de... sí, de pegarle a tiros libres, de pedir ir a los corners a cabecear. O sea, yo Yo me acuerdo. no tengo así a rápido memoria un arquero europeo que haya pateado un tiro libre. Sí, no, hay muy poquitos, y los que he visto es como más de penaltis, pero no tan, o sea, yo me acuerdo Rogero Ceni jugando semifinales de Copa Libertadores en un tiro libre que cualquier otro jugador podía pegarle y él la pedía. Y era, o sea, con un convencimiento la voy a meter y pues obviamente tenía una pegada espectacular y muchas veces las metía. Pero, o sea, se estaba jugando el pase a la final, el pase a semifinales, o sea, no era un partido de que uno dijera, uff, pues, no sé, no Sí, perdes nada, vas ganando 5-0, no. Él sí. tenía el coraje de pegarle. Y así lo mismo Chilaver, que tiene muchísimos goles increíbles con Vélez Arfield de tiros libres y pues obviamente todas esas tan ganas que generaba después de las celebraciones y todo. Esa es una de las camisetas que yo consideraría uno de los como Holy Grails de Sudamérica, es el que tiene el Bulldog aquí, toda Sí, negra. Uf, sí, sí, sí. camisetón. Es tremendo. Inclusive, bueno, no sé si lo conocerás a Arquero Coleccionista. Arquero Coleccionista vive cerca de mi casa. Nos conocimos por el tema de Sí, coleccionismo. Tadeo. Y Tadeo, sí. Sí. Que en realidad tiene la misma, sin saber, sin querer, tenemos la misma historia con el nombre. Su Ah, nombre no bueno, es Tadeo. Tadeo. No, su nombre es Jeremías. Y Jeremías hizo lo Tadeo. mismo que yo. No nos conocíamos, hicimos lo mismo. Eh, bueno, cuestión es que él no colecciona mucho de fútbol local, Sí, pero es como que esa es una que está en la lista, ¿viste? Siendo un sí, coleccionista de es arquero, épica. una de ver, y sí, mira que yo lo odio con mi corazón, pero no hay que negar que es un crack, fue un crack. Sí, es Fue muy muy, bueno. tiene muchos momentos muy icónicos, el escupitajo a Roberto Carlos, las tanganas que se pegaba increíbles contra todos los equipos Hay una, contra Boca, contra River. hay una muy recordada que fue una no patada. Pudo haber sido la peor patada que haya recibido Chilaver, pero el cabezón Ruggeri le mete una Ah, sí, patada, sí, le sí, levanta sí, me justo la acuerdo. pata, Sí. esa es tremenda. Es una imagen más recordada que tengo de Chilaver. Lo primero que pienso cuando dicen Chilaver es esa y el gol de mitad de cancha que le hace arriba, Sí. en la cancha Y, y de... Ruggeri muchas veces en conferencias de prensa, pues él es comentarista también, él lo ha dicho públicamente, que él quería Sí, matarlo, que quería quebrarle la pierna, quería acabarle la carrera, sí, porque tenían una pelea horrible entre ellos. Sergio nos dice también que uno pues, de los máximos récords de arqueros fue Buffon en la Juve cuando salió del Parma. Claro, sí. crack. En esos tiempos era un Y jovencito y la Juve, ¡pum!, sí, reventó el sí, mercado comprándolo. sin duda. Y también cambió la historia de la Juventus, porque sin él, posiblemente la Juventus no hubiera llegado tan lejos en esos 10 años que tuvo con total dominio del fútbol italiano, eh, Sí, porque Buffon era pieza clave. Y también en la Italia. gran demostración de amor al irse a segunda con ellos, lograr otra vez volver el equipo que hace todo ese tiempo hasta que otra vez los puso en la cima. Bueno, eh, me dijiste que entonces tu jugador favorito definitivamente es el Me Pato, falta. arquerazo. Uf, míralo, claro que sí, Sí. Pato. A mí, Pero, mira, yo no soy muy hincha de Boca, pero las camisetas de arquero de Boca me matan. Sobre todo las que usó también Córdoba, sí. me matan. Estas son los típicos buzos que eran en ese momento, Ah, ¿viste? que Ahora son para cubrirse camisetas. los codos, los Sí. hombros.
Sí, sí, la verdad, todo el colchonado. Para la comunidad del arquero. Están Claro, diseñados. Y claro. después, otro jugador que marcó mucho, por ahí no tanto mi infancia, porque lo vi ya en su segunda etapa en Boca, fue Palermo. Mm. Yo amaba a Palermo. Lo amo a Palermo, no lo amaba, lo amo a Y Palermo. Palermo fue el que Eh, sacó a- al equipo de donde vives. Él fue el técnico también. Se me olvidó el equipo amarillo y de- verde, el que estábamos hablando de- ahorita. ¿sabes que me mataste? ¿Sabes que me Él, acuerdo de eso? él fue Pero técnico es de ese posible, equipo. Y Crespo pero es posible, también. Sí, sí. sí. Sino que Pero Crespo creo que pues sí, hizo el equipo muy, muy grande. sí. Pero yo me acuerdo que el Pato Abondancieri y Palermo, ambos eran técnicos, creo que Grandes fue. Sarandí. Sí, pasa que Sí, inclusive es muy gracioso que hayan sido mis ídolos de infancia, pero son el DT y su ayudante, sí, que ahora igual el Pato se retiró, se no quiere saber más nada sí, de ya fútbol. no. Él es un hombre muy de campo, una persona muy tranquila, y se retiró ya, pero en su momento era la dupla Palermo y el Pato. Claro, Y decía, es como que continuaban lo que yo veía en la de cancha, chico. claro. Pero nunca lloré tanto por un jugador de fútbol cuando se retiró. El día que se retiró Palermo de la Bombonera, que le regalaron un arco, Sí. hubo un montón de homenajes, ese día lloré un montón. Creo que encima es una de las 3 veces que vi llorar a mi viejo en mi vida. No, 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 Sí. era una vida increíble de película, Palermo. Entonces, bueno, es como que no me puedo dejar de pasar a Martín. Claro, mira, Martín. Y otro jugador que también me parece tuvo una como muy mala experiencia en Europa, lastimosamente, lo mismo que le pasó a Riquelme, pero que venía de ser el top de Sudamérica. O sea, no había dudas de que Palermo en su momento, como Riquelme en otro momento, eran los mejores jugadores de Sudamérica y justamente los dos terminan en el Villarreal y, por ejemplo, pues bueno, a Riquelme le fue súper bien en el Villarreal, pero después ya no lo cuajó tanto, pero Palermo desafortunadamente no tuvo esa gran racha goleadora que tenía con Boca, pero me pareció también muy bonito todo lo que le pasó en el final de su carrera, la convocatoria con Argentina, el gol contra Perú, ir al Mundial, me Meter pareció un como gol a exacto, como de ya, fin de la carrera, lo consiguió, crack. la No, decía, aparte de ser un gran jugador histórico, leyenda, máximo goleador del club, es un tipazo. Es una muy buena persona. Nadie puede hablar mal nunca de Palermo como persona. Es muy raro. Ahora, yo, por ejemplo, Boca normalmente se divide entre palermistas y riquelmistas. Ah, sí. Yo soy palermista. Yo, Hay como varios yo, hubo como varios como peleas entre ellos también, ¿no? sí. Por lo que se decía Yo internamente. lo admiro como jugador, como crack del fútbol argentino, pero yo mi máximo ídolo en Boca es Palermo, no es Riquelme. Sí, Pero mucha por una gente es muy dividida. Sí. cuestión, Ahora que me dices eso, sí, mucha gente es muy fan de Riquelme por todo el tema de la pasión que le metía al club, pero también Riquelme al mismo tiempo, pues personalmente, tuvo muchos como detalles con Boca. Por ejemplo, esa salida, cómo forzó eso, que le pagaran más, y él mismo ponía a la prensa a hablar por un lado, a la prensa a hablar por el otro lado, muy como incómodo para el equipo, todo lo que estaba sí, sí, pasando. siempre en donde estaba Riquelme en un vestuario, siempre había polémicas. Y eso es lo Mm, que no me gustaba de Riquelme. En cambio, con Palermo no pasaba así. El problema es que Riquelme es que te hacía jugar al fútbol. O sea, con claro, Palermo dentro del área tenías 20 jugadores, más o menos. Y, pero con, ¿quién te la y la pasaba? pelota de este lado tenías uno menos, porque Palermo era muy goleador, pero era un perro. Sí. O sea, Y era muy malo solo, claro, y en mitad de necesitaba, cancha. necesitaba quien le pusiera las pelotas también, ese era el gran problema. Exactamente. Bueno, ¿y quién ha sido el mejor jugador que has visto en toda tu vida? Yo esa fue una pregunta, eso es muy difícil de decir porque no, no llegaba como a una definición distinta por ahí, porque lo más fácil para mí decir es Messi. Ujú. Eh, por todo lo que ha logrado, creo que fue uno de los primeros
jugadores en los cuales yo pude seguir toda su carrera. Yo me acuerdo de que el partido que debuta él en la selección argentina, que fue en el Mundial, contra Serbia y Montenegro, que es con la camiseta azul, Sí, la Team Games azul del sí, Mundial. Yo ese partido lo vi en mi primaria. Nos habíamos juntado a verlo, me acuerdo de la profesora de matemáticas, gritaba, ahí entra Messi, chicos, ahí entra Messi, porque ya se empezaba a hablar de él. claro, Eh, sí, yo desde chico, año 2006, yo tenía en el Mundial 11 años. Tenía. sí, O sea, desde los 11 años hasta ahora, es uno de los lo he pocos visto. jugadores en el cual pude seguir toda su carrera. Y entonces pude ver todos sus logros, porque por ejemplo, a mí me pasa que hablo con un chico de 18 años, que hoy en día ya es mayor de edad, Sí, y los de 18 años nacieron en 2005, 2006. Entonces, no vieron el comienzo de Messi. no, Y yo no, digo, ya. ¿cómo alguien no pudo haber visto el comienzo de Messi? O sea, tan viejo estoy, no puede ser. Entonces me pasa que como a Messi le seguí toda la carrera, yo considero que es el jugador que es el mejor, o sea, es casi indiscutible que fue el mejor que pude, más allá de Cristiano Ronaldo, punto aparte. Vamos a dejarlo de lado por ahora, pero yo porque soy argentino, vamos Sí, a centrarnos en eh, el mejor jugador que he visto jugar es Messi. Básicamente revolucionó el fútbol con su velocidad, su gambeta en su momento. Hoy en día ya un jugador más eh, polifuncional dentro de un equipo. Pero si saco a Messi, y por más que recién haya dicho de que yo soy más palermista, el otro jugador que he visto jugar fútbol, el mejor es Riquelme. No, pensé muchísimo otro jugador, pero llegué y Riquelme, yo cuando ganamos la Libertadores del 2007, que tenía 12 años, era increíble verlo jugar a Riquelme. sí, el Una imparable. gambeta, cómo protegía la pelota, cómo aportaba y hacía jugar el equipo, era una cosa increíble. Entonces, para mí, los mejores que he visto jugar yo son Messi, Román, y si vamos a un plano internacional, por así decir, tengo también dos. Uno, que bueno, es Gerrard, de Sí, Liverpool, que me encantaba. Gerrard. Es un mediocampista que tenía muchas funciones en las cuales creo que hoy ya no existe muchos mediocampistas del estilo que tenía él. Y por otro lado, uno que me encantó siempre y que en su época en Liverpool fue para mí el gran sostén de ese Liverpool fue Suárez. Suárez es un 9 increíble, increíble. Hay sí, partidos claro. que se toca el equipo al hombro de una manera impresionante, ¿no? Yo veía la Premier y era tirarle la pelota a Suárez y que Suárez, por favor de partido. sí, Una época mala para el Liverpool con Warrior, New Balance, pero bueno, la verdad que Suárez, creo yo, que puede ser el mejor 9 que haya visto jugar. sí, sobre todo yo creo que cuando Suárez se va es cuando el Liverpool reconoce todo lo que hacía Suárez, porque Suárez se va y ellos contratan a Carroll, todo un crack, y Carroll definitivamente no metía una, y a pesar de ser el alto, el goleador típico inglés de las cabezas, etcétera, que ya lo había usado antes en Liverpool con Peter Crouch, eh, se dio cuenta lo importante que había sido Liverpool durante todo ese tiempo y toda la plata que perdió en invertirse la carro. También quería comentarte era que, por ejemplo, Messi sí debuta en partidos pues, oficiales con Serbia, pero él tiene un partido antes, un amistoso con Hungría, que es el que hace la falta, le sacan la roja y todo el mundo queda como consternado porque nunca él había hecho nada malo en toda su carrera durante el Barcelona y justamente el primer partido contra Argentina le pasa eso, pero sí, claramente Leo Messi, yo creo que eh, a simple vista tiene que ser el mejor jugador de toda la época que yo también haya visto. Sobre todo un jugador que cambió el fútbol a otro tipo de cosas, porque antes no había ese como nueve falso que parecía que fuera a hacer una cosa, pero estaba en realidad haciendo el espacio para crear otra.
Me pareció increíble lo que hacía Messi. No había forma de pararle los remates, los enganches. Era muy difícil, era muy difícil. Y pues sí, obviamente marcó toda la historia del Barcelona, pero no solo del Barcelona, sino que también la de muchos otros equipos. Por ejemplo, toda esos 2, 3, bueno, digamos 5 años que hubo en el cual el Barcelona arrasaba con toda Europa, el Real Madrid cayó en decadencia prácticamente y forzó la llegada de CR7, forzó la llegada de Benzema, de Xavi Alonso, porque no tenía el Real Madrid armas para defender ese gran Barcelona, que en realidad estaba prácticamente ligado a Leo Messi. Sí, sí, sí. Sí, me parece increíble, pero bueno, hablemos ya un poco de camisetas. Dale. Eh, Empecemos con números. ¿Cuántas camisetas tienes en tu colección? Dentro de la colección, no soy una persona que se centra tanto en los números. Siempre cuando me preguntan, no lo, o sea, si me agarran desprevenido, no lo sé, porque nunca llevo la cuenta en sí. Hoy en día tengo alrededor de 170 camisetas aproximadamente, distribuidas principalmente entre Boca, Liverpool, y ya después lo demás empieza a ser más un popurrí de camisetas que me gustan, que voy encontrando en el camino y voy sumando porque por el simple hecho de que me gusten. Claro. Eh, yo cuando comencé a coleccionar y comencé a coleccionar el Liverpool, mi plan era conseguir la mayor cantidad de Liverpool que pueda. eh, y después, o sea, el presupuesto estaba destinado a Liverpool. Si aparecía alguna cosa que me llegara a interesar, se estudiaba, se veía y decía, esta puede ser, no, esta la voy a dejar pasar porque si aparece aquella de Liverpool, se me va a Sí, complicar. claro. Entonces, está por salir la nueva de Liverpool, capaz que llega a Argentina, entonces no la voy a comprar esta porque va a llegar la de Liverpool. Entonces, siempre era centrándose en Liverpool. Después lo demás que fue llegando después fueron más cuestiones de gustos personales, en realidad. Ok. ¿Y tenés alguna como preferencia entre las camisetas retro y las camisetas modernas? Sí, las retro son una debilidad, una cosa preciosa. Es Sí, algo que hoy en día no tiene unos trabajos que hoy en día, bueno, por ejemplo, esta que tengo puesta es una de mis camisetas favoritas de Liverpool, que tiene tantos icónica. detalles como Sí, esto, el el LFC, bombito, las tiras acá, todo el el, entramado. sí, el logo regado por todas partes, Sí, pero no sí, es el logo claro, sino que es como puntillismo. Sí, esa camiseta es una de las más icónicas que ellos tienen, yo creo que de toda la época y una de las, con la de Candy, posiblemente, sí, la que tiene el sponsor sí, de Candy, ambas, la roja y la gris, son súper icónicas y yo creo que ese es otro de los como que todo el mundo quiere tenerla, muy difícil. Y yo sé que vos tienes muchas así parecidas del Liverpool que son muy, muy sí. apetecidas por todo Por el ahí, mundo. cuando yo comencé a coleccionar, decía, yo le doy prioridad a Liverpool, le di prioridad a los 90. Ok, Yo tenía la imagen de Liverpool con todas las camisetas de Liverpool eh, y dije, voy a arrancar por los 90, porque es lo que es más difícil, lo que más cuesta. O sea, prefería comprarme una de los 90, un mes, por ejemplo, un mes comprarme una sola camiseta de los 90, que comprarme tres de Adidas de los años 2000, claro, época Mascherano, de Torres, sí, porque yo sé que esas las consigo. O sí. sea, esas las veo normalmente. Pero las camisetas de los 90 es más complicado y es más costoso. A mí encima me gusta usar las camisetas, así que también es cuestión de encontrar mi Mm, talle y si justo aparece una camiseta retro en mi talle y es costosa, me arrepentiría mucho de haber comprado alguna otra. claro. Entonces, mi camino siempre fue de atrás para adelante. Comenzar con lo viejo, con lo retro, y después terminar con lo que... El plan siempre fue desde el 90 hasta la actualidad. Una vez que esté completo el álbum de figuritas, por ahí se empieza a ir un poco más para atrás, Sí, que ya es más difícil. claro. Y el Y más problema de los ochentas es también el tema de las condiciones, que ya en los sí, noventas estamos hablando de casi 30 años, entonces ya hay camisetas que están dañadas, pero sigues teniendo
oportunidades de volver a comprar la mejor condición, pero ya los 80 ya es mucho más complicado y así para atrás. Entonces, claro, yo creo que los 90 es la época retro vintage que uno puede entrar fácilmente, posiblemente tenga que pagar mucho dinero, pero sí hay de dónde escoger. Así lo que vos decís, una por mes, pero hay. Pero ya en los 80 es un tema muy difícil porque hay mucha como demanda y muy poca oferta. Y la poca oferta que hay está condicionada con justamente la condición de una camiseta. No sé, hay mucha gente que ya, muchas camisetas que han perdido los dorsales y les han puesto remakes y los remakes no hacen como el match perfecto, sino que están así como sombreadas, etcétera. Ya muy complicado todo ese tema. Sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, a mí me pasa que dependiendo de la camiseta, su dificultad, su estado, hay cosas que yo considero, hay cosas que a las camisetas se les pueden perdonar Sí. por su dificultad. Ujú. Entonces, por ahí tengo, por ejemplo, la Candy, la roja la Sí, tengo, no está en perfecto estado el Candy, y también es un talle un poco más chico, pero es complicado de conseguir. exacto. Yo sé que hoy la tengo, por ahí después mañana tengo dos más, y Ujú. entonces empieza Puedes a sacarte cambiar. esta. Exacto, exacto. Y eso es Yo, por ahí. ejemplo, Ah, en su momento tuve dos. uf, Y la otra que tenía, que un detesto tiro. eso, pero tenía una marca de cigarrillo, ¿viste? Un Ah, agujerito. no, sí. Eso es muy Estaban malo. perfectos, el resto estaba perfecto, pero la manga, en esta tenía un puntito. Pero tenía dos. Yo primero conseguí esa. Y extrañamente, 2 meses después conseguí la otra. Después no las volví a ver casi nunca Ujú. después de que pasó eso. 2 meses pasa eso en el coleccionismo, a veces aparece. Sí, Entonces, sí. fue comprar esa en su momento porque dije, esta no la conseguí nunca más, por más que tenga el pucho. 2 meses después la apareció y la otra se la terminé vendiendo a un amigo. E Sí. inclusive fue un poquito esa camiseta porque le seguí todo su camino. Yo la compré en una plataforma virtual acá en Argentina, de ahí la tuve yo y después se la vendí a un amigo que le puso el dorsal de Ian Rush. Ok. Pero eso ya la empezaba a identificar yo. Y en su momento, cuando él la quiso vender, me pidió como la bendición de decir, che, mirá, la estoy por vender, ¿te molesta? No, está bien, vendela. ¿Necesitaba plata? Bueno, sí, no hay problema, vendela, no hay problema en que la vendas. Eh, Se la vendió a un muchacho que vive en Córdoba Capital. Ese muchacho se la vendió a otro muchacho que vivía en Córdoba Capital y ese otro la vendió a otro que vive en Inglaterra. Y volvió, es como que le hice todo el seguimiento y, Sí, y volvió al lugar de origen. claro. Porque esas camisetas encima las traían normalmente de personas que venían Sí, de afuera. sí, sí. No había tiendas acá en Argentina que te haga esta camiseta te la venden en la tienda física de Adidas, te la traían de afuera. Entonces vino alguien de afuera, no sé cómo llegó finalmente a la plataforma que la compré, y después hice todo el seguimiento hasta que volví a Inglaterra. Fue, Yo sé que está allá. claro. Sí, y eso también me parece increíble de las camisetas de los 90, es que uno puede encontrarlos como las marcas de los tags de los cuellos, muy diferentes entre una y otra, porque una fue hecha en Argentina, la otra fue hecha en Japón, la otra fue hecha en Inglaterra, y pues, por ejemplo, Reebok en esos momentos, por ejemplo, o Adidas, no tenían la fábrica literalmente en ese país. Entonces lo que hacían era darle a un tercero para que hiciera lo más parecido posible su camiseta, siguiendo con el tema de que es auténtica porque nosotros le estamos dando el permiso a ellos. Y, Sí, y por eso puedes encontrar camisetas muy random en algún lugar del mundo y son muy diferentes, pero son la misma auténtica, sino que simplemente tienen ligeros cambios porque fueron hechas en otra fábrica. exactamente. Bueno, acá lo que es Reebok en Latinoamérica se hacen en Brasil. Sí, Sí, por ejemplo, esa es la que tenés ahí atrás, la crema, está en la versión brasileña, claro, aparte de la versión inglesa. inglesa. Eh, Después de Adidas hay hechas en Argentina y hay también hechas en Brasil. Sí, Hay una brasilera que la camiseta de Liverpool es una de los cuadrados, uno verde sí, y sí, uno sí. blanco. Ajá. La versión brasilera es totalmente sublimada y es azul con Ah, blanco, pero azul. ah, sí, ¿No?
así como el azul de Boca, Sí, ese que tenés atrás, sí, azul, el mismo azul es. Pero es oficial, sí, claro, está hecho por una licenciada, y bueno, sí. por eso tengo nada más como una rareza dentro de por ahí del coleccionismo de Liverpool. Yo tengo una muy peculiar, mira, te voy a mostrar. Es esta, Sí, hermoso, pero hermoso. mírale el tag, es diferente a todos los Ah, tags, ¿cierto? sí, Pero la historia de esta camiseta es que esta camiseta fue toda confeccionada en Inglaterra, pero sí, fue distribuida en Australia. Entonces, cuando llegó a Australia, llegaron sin etiquetas. Y Adidas no tenía la etiqueta que tú tienes, entonces le pusieron esta. Entonces, todas las que fueron venidas de Inglaterra a Australia llegan con esta etiqueta, que es una etiqueta diferente, pero es mirá que lo... totalmente igual a la que vos Sí, es tenés. igual. Yo Sí, es lo mismo. la veo y... Mira, es Ese para el mí único que es cambia es este tema. sí, Y inclusive en el momento que la compré, yo dudaba si era auténtica por ese tema y busqué muchísima gente para que me ayudara a conseguir como comprobar que era auténtica. Y sí, claro. llegué a a la conclusión de que justamente había sido confeccionada toda en Inglaterra, pero cuando la mandaban acá a Australia, el label cambiaba, el Claro. del washing. Pero bueno, eh, ¿tenés alguna como también preferir las camisetas con dorsal o sin dorsal? Yo creo que depende de la camiseta. Ok, Hay camisetas que siento de que sería sobrecargarla a veces sí. a la camiseta y hay veces de que las completa. Eso para mí, en primera instancia existen esos dos grandes grupos para mí. Y después existen algunos otros grises que, por ejemplo, esta camiseta ya de por sí tiene un montón de detalles. Que tenga o Sí. no el dorsal, creo que no le cambiaría Ujú. demasiado. Esta la tengo con dorsal porque me gustaba el dorsal nada más. Ok, Pero depende mucho del diseño que tenga el dorsal, si acompaña a la camiseta o no. Y también el jugador. claro. Yo soy de ir a estampar muchas de las camisetas que tengo, más que nada las retro, porque hay algunas, las de el Liverpool Adidas y las Reebok, como esa que tenés Sí, ahí atrás, me gustaban mucho los números que tenían. sí, sí, Por más que encima no ha sido una época gloriosa del Liverpool en los 90, no ha sí. ganado demasiados títulos, alguna FA Cup, alguna cosa así, pero nada más. Pero los dorsales que tenían, siento que completaban mucho a la camiseta. Ahora, por ejemplo, otro tema, si esta yo la tengo con el dorsal, no le pondría el parche. Los, los En este parches caso, de Premier de League, Premier League. etcétera. Ok, Sí, en este caso no me gusta mucho cómo termina quedando, me gusta cómo está así, ok. sin nada. Pero hay camisetas que sí necesitan parche. Inclusive tengo ahí, no sé, docenas de parches para poner en camisetas que no, en algún momento las pondré. eh, y me cuesta a veces elegir para ver qué parche le pongo en qué camiseta, porque digo, no, esta no sé si le pondría el parche, esta sí, porque la completo un poquito más. Claro. Eh, pero depende mucho de la camiseta en sí. Me gusta que quede completa, me gustan las camisetas completas, pero que no queden sobrecargadas. Y que no sean completas al mismo botón, que también cuenten un poco la historia. Y algo que me pasa mucho a mí es que como yo colecciono mucho de Liverpool, trato de tener muchos jugadores diferentes, Claro. porque sería muy monótono tener todas las camisetas de Gerrard. Sí, Es como, está bien, para mí es uno de mis ídolos de la infancia, pero es medio vacío queda. Entonces es investigar qué jugador pudo haber estado porque hay años que no los vi, obviamente, esta camiseta la usaba Liverpool porque yo no había nacido. Entonces es investigar qué jugador, su performance, que si hizo algo con la camiseta, entonces ahí se le pone el dorsal. claro. Entonces esa es la decisión final de ponerle sí o no un dorsal, de qué jugador o no ponerle. Hace poco estampé una camiseta de Tottenham que tengo ahí de la época de Ardiles Sí, en claro. Tottenham, pero la estampé porque lo que significaba Ardiles en esa época jugar en la Premier Sí, para siendo todo argentino, después de todo el ¿sí? tema de las Malvinas.
el Sí, primer sí. Entonces, argentino que hizo muchas cosas muy fuertes para un equipo inglés. sí. Claro. Y aparte era campeón del mundo. Claro. Considero que es complicado tener camisetas de jugadores campeones del mundo argentinos, teniendo en cuenta que la última vez había sido en el 86. 86. Entonces, la mayoría de los jugadores ya en finales de los 90 ya estaban todos retirados. Sí, Maradona se retira en el 96. Y ya en esa época casi todos estaban retirados. Entonces, son camisetas por ahí un tanto, ni hablar de los campeones del 78, peor todavía. sí, no, Es ya no. muy, no hay chance. Pero Ardiles fue campeón en El 78. 80. Entonces, fue poder brindarle un pequeño homenaje que esté Claro. dentro de la colección. Y no tenés ningún problema también en hacer eso, estampados que no son auténticos, pero que sí son de muy buena calidad. Claro, yo soy muy detallista. Yo me dedico mucho a diseñar. Sí. Mi profesión en sí es trabajo en un estudio de arquitectura. Ok. Entonces manejo programas de diseño, soy muy detallista en ciertas cosas Ujú. y con las camisetas me pasa lo mismo. Me gusta que las camisetas queden lo más exactas posible. Sí, Inclusive conozco los programas que utilizan los estampadores y demás, sí. y hay veces que corrijo algunas cosas que por ahí no muestran ellos, le digo, no, fíjate esto, fíjate lo Ajá. otro. Eh, Soy muy detallista en ese sentido y no tengo problema en realidad en armarlas, como así Sí, dicen. sí, sí. Más que nada, las antiguas, más que nada, porque ¿de dónde sale acá el dorsal original de la Sí, camiseta exacto. del 91? Sí, No, no es. y si la compras con el dorsal auténtico, o sea, el Sí, riesgo que conlleva que se te dañe en nada, porque, o sea, la camiseta ya había sido usada por muchísima gente antes. Estás hablando de camisetas de hace 30 años, es imposible tenerlas. Sobre todo estas sí, gamuzas que se dañan tan fácil, inclusive las nuevas también. Mira, si vos usas una nueva, una camiseta moderna durante mucho sí, tiempo, corriendo, jugando fútbol, etcétera, y la lavas y la lavas y la lavas, obviamente se te va a perder ese dorsal. Entonces, es mucho más fácil conseguir las auténticas, pero si consigues a alguien que las hace de muy buena calidad, casi que, o lo que vos dices, exactas a las que fueron usadas, ¿por qué no? sí. Son tus camisetas, al fin, es coleccionismo. A mí, a mí lo que sí me gusta es que si la camiseta se usó con número en felpa, el número es en felpa. Si Ah, la sí, camiseta se claro, usó claro. con número en vinilo, es Sí, en vinilo. y Y eso fue, ahora, mira, esos son detalles sí, ya cuando uno está muy en la juega, ¿cierto? Porque sí, mira que hay camisetas de los 2006, 2005 en la Premier League que seguían usando gamuza y vos las sigues viendo, pero ya están estampadas en el otro material, en el moderno. Y uno está ahí, aquí hay algo mal. bueno, a mí me pasó con esa justo de Hermes que el número venía sublimado en la tela. Ajá, Pero yo la quería estampar y dije, ¿qué hago? ¿Lo hago en felpa? En vinilo no lo iba a hacer. Y dije, sí, lo hago en felpa. Otra opción que tenía era hacerlo en pintura, con el estampado que con el que yo llevo la camiseta. Y le comenté, no, y mirá, yo tengo ganas de estampar tal camiseta, pero es sublimada y no sé si va a quedar bien en felpa, además. Me dice, nosotros hacemos sublimado. Ah, bueno, buenísimo entonces. Entonces me sublimó el número y quedó bárbaro. Era un riesgo que tenía porque nunca había sublimado una camiseta y me daba un poco de miedo porque es algo que en realidad los dorsales y los va colores no dentro de salen la más. tela, claro. Y ya queda raro porque ya queda dentro de la tela. Sí, claro, O sea, ya está así, está sí. pintada la tela. Ajá. Y no, pero quedó muy bien. Quedó muy bien. Estuve muy contento con el resultado. Sí, es mezclar colores dentro de la tela, ya es un tema delicado, tiene que ser alguien que sepa hacerla muy bien, si no, hay grandes Sí. riesgos de que se dañe, pero me alegra mucho que te haya quedado muy bien esa camiseta. Bueno, ¿tenés recuerdos de cuál fue la primera camiseta que compraste? La primera camiseta que compré es bastante reciente en sí. Eh, Normalmente coleccionar siempre camisetas en especial es un hobby caro, todos lo Sí, saben, sí, es algo carísimo. sí. Eh, y yo nunca había tenido la oportunidad de comprarme camisetas hasta que fui medianamente independiente financieramente. Así que la primera camiseta que yo me compro de por mis propios medios fue la camiseta de Boca, que es la última camiseta blanca que hace, o sea, por eso te digo, 2019, que es esta camiseta.
que es Ah, la sí, última muy que bonito. tenía Sí, Boca con Nike, que es la camiseta que usa, por ejemplo, De Rossi, sí, el sí, Tano, sí, De Rossi, sí, esta, y McAllister, entre otros. sí, sí. Eh, pero esa fue la primera camiseta que yo me compré de Auténtica. manera independiente, Sí, bravos. original, porque si no, Sí, o claro. sea, toda mi vida he comprado camisetas, réplicas y demás en ferias, pero original fue esa. Y la primera camiseta de Liverpool original que me compré fue en el 2020 Ah, sí, en claro. Colonia, que fue esta. Que Hermoso. esta ya se va a cumplir un aniversario, porque el 19 de mayo del 2020 me llegó esta camiseta. Así que ya se está por cumplir Un 3 años de aniversario. que la tengo a esta camiseta del Liverpool. Que fue, yo en ese momento no era tan consciente de lo que estaba comprando. Yo estaba comprando una camiseta del Liverpool. Después, con el tiempo, me di cuenta que en Es realidad súper valiosa. la camiseta. Claro, claro que sí. ¿Y cuál fue la última camiseta que compraste? La última que compré no llegó todavía. Ok, Pero la la última que penúltima. llegó, la, la última camiseta, tenía que llegar hoy la última, pero no llegó. La última camiseta que compré, la estuve buscando bastante tiempo, la verdad. Eh, el modelo. Me gustaba mucho el modelo y lo siento como medio icónico, que es esta Ah, del Inter. claro, uf, uf. Adriano. Y mira la manga largas. Uf. Esos La son los verdad, años de los mejores años de Adriano, inclusive todo ese Inter fue súper bueno. Martin, Zanetti, claro. Y Total la, 90 sí, rompiéndola. no, la deseaba muchísimo este modelo. Pero, El, ¿sabes ¿Puedes qué? mostrar en la cámara el logo? Que el logo me parece súper curioso de esas camisetas del Inter, porque tiene como un afelpado dentro, mira, y toda la bandita es súper raro, y esa es una de las grandes formas de descubrir que una camiseta del Inter de esa época es auténtica, porque esa forma como Nike hizo el logo es súper difícil de clonar, y casi que todas las fake tienen ese logo súper raro, diferente a lo que Nike propuso. Claro, inclusive, bueno, a mí me pasó con esta camiseta de que dudé de su originalidad, porque las etiquetas que yo encontraba, las fotos, eran distintas. Sí. Esta está hecha en Bulgaria, Ah, sí. que de Total 90 hacía bastante en Sí, en Bulgaria, Bulgaria. Portugal, Sí. o por ejemplo en Latinoamérica hizo, por ejemplo, en México. Manchester, en Honduras, me parece. Honduras. Sí. México creo que también. Sí. Y me resultó raro que era búlgara, pero tenía otras etiquetas. Y consulté con otros amigos coleccionistas y me dijeron, no, sí, comprala, es original. Tanto la que se vendió en Europa como la que se vendió en Latinoamérica, las dos fueron hechas en Bulgaria, pero le cambiaron la etiqueta interna. Entonces, por Sí. eso, yo todas las que encontraba en eBay eran todas de comerciantes de Europa. Entonces Claro, nunca iba a claro. encontrar la camiseta con mi Sí. etiqueta. Y nada, son cosas que yo siento de que los que no somos de Europa conocemos esos detalles de las Sí. camisetas. Normalmente el europeo por ahí dice, es una réplica. Sí. Sí, a mí me Listo. pasó con una con el del Barcelona, Total 90, la que es neón. Eh, la Sí, etiqueta tenía algo muy curioso y era también hecha en un país, Marruecos, algo así. Y conseguí una persona que era muy, muy coleccionista de Total 90 y ese man me dijo, yo te estoy casi seguro que es falsa porque Total 90 no fue hecha en Marruecos, fue hecha en Portugal, en sí, Bulgaria y en todos los países, pero no en Marruecos. Y claro, empezamos a ver ya, después de eso empiezas a ver muchos más detalles que ya no cuadran, que antes sí te habían cuadrado, como las mallas o la tela que era un poquito diferente, el logo, etcétera. Es muy difícil saber si una camiseta de esa época es 100% auténtica. Pues ahora ya hay mucha más información, pero en los años pasados era muy difícil porque hay tantas variaciones que uno no sabe si sí o si no. Pero, eh, pero sí, Total 90 es, yo creo que una de las, como los templates más hermosos que ha existido en todos estos años, junto a Teamscape, también la de Adidas, que es sí, que fue, hermosa. bueno, Games es como la respuesta a Total 90. Claro, son hasta los, no sé, los guayos de Total 90 con los guayos de Teams, que los ves y dices, uff, que cae mucho Sí, sí, sí. diseño, o sea, hay muchísima calidad. Eh, pero bueno, ¿cuál es la camiseta que nunca en tu vida comprarías? ¿O cuáles? Yo, por más que yo sea hincha de Boca, hay una camiseta de River en la lista. Ok,
que es cara normalmente, por eso nunca la termino de comprar, que es encima es una camiseta de River campeona de Libertadores, de tricampeonato, todo, Ok. que es de River de esta camiseta, Ah, sí. que tiene el puntito, el Quilmes, época de Francesco, Di Crespo, Saviola, Aymar, eh, nada, Sí, es fue una época de hermoso. estilo, pero está en la lista. Sí. Nunca me la pondría, obviamente, nunca la usaría, Solo para pero está en tomarme la las lista. fotos. Me gusta el template en sí. Por eso me gustaría tener el Liverpool, el de Rangers y el de River. Claro. Entonces tendría los tres. Sí, es Eh, hermosa. Es esta la que tú estás diciendo, ¿cierto? exactamente, sí. Sí, es muy Que bonita. hay dos versiones. Hay una con el escudo viejo y una con el escudo nuevo. A mí me gustaría conseguir la que tiene el escudo viejo. Escudo viejo. Sí. Sí, Y, y- porque justamente fue usada 2 años también. sí, Entonces, de ahí está el cambio. Sí, es que hay unas muy bonitas, la verdad, ¿para qué? Yo también, me parece que las camisetas de la Liga Argentina de esa época fueron impresionantes. Impresionantes. Todo, casi que todos los equipos tenían, camisetones bárbaros. Bueno, pero entonces, ¿cuál vos decís? No, esta sí no me la eh, compraría. las que no me gustan es que son las que son alevosamente comerciales. Pero al punto de decir, ¿para qué carajo le estás haciendo? O sea, Ujú. eh, a mí, pensando en Napoli, las camisetas del Napoli por Halloween, Nada. son tremendamente desastrosas, o sea, no tienen sentido. Halloween, ¿qué tiene que ver con el Napoli? ¿Qué tiene que ver con Italia directamente? No tiene nada que ver. Y le hacen una camiseta de Halloween. El Día de Son, Amor y Amistad, no, de Navidad. Son ediciones sí, que sí, me parece increíble que el Napoli se tire 12 camisetas en una temporada, o sea, es una barbaridad. sí, no, esas camisetas, ediciones especiales son camisetas que no compraría. Por más que me la dejen, qué sé yo, para hablar internacionalmente en $5, no las compraría, porque digo, ¿para qué carajo quiero esto? Si es horrible, no tiene sentido. Aparte, con el Napoli, uno de los clubes más humildes y del sur de Italia. No Y le no dan. tiene, Y lo peor es que todo este marketing ha sido hecho por ellos, no ha sido hecho por la marca, porque ellos son los que manejan su marca ahora. Están hechas por Armani, pero sí. literalmente es producidos por el Napoli como club. Entonces me parece también peculiar las decisiones que se han tomado en las últimas temporadas con todas esas camisetas. Buen ejemplo el que me diste. Eh, ¿Qué camiseta ha sido la camiseta que más has deseado y no has podido conseguir? Camiseta que más deseé y no pude conseguir porque hay varias en la lista. Principalmente del Pato, de Boca, de El arquero Boca. de los años. Ok. eh, la del 2003-2004, que Boca gana la Intercontinental al Sí, Milan, y la que deja afuera a River por penales en el sí. Monumental, el día que Tevez hace la gallinita con esa camiseta que está ahí atrás. Eh, esa camiseta del Pato, que es de color gris, es Sí, inconcebible. es muy bonito. Sí. Santo Grial de Boca. Es inconcebible esa camiseta. Es más, yo si mal no recuerdo, creo que es en una sola cuenta de Instagram la vi Mm, publicada en todo este tiempo. A ese nivel, y no era de Argentina, era un muchacho coleccionista de Bolivia. Pero, y todos los comentarios eran, ¿la ¿Cuánto, vendés? ¿A cuánto, cuánto la cuánto? vendés? Sí, Sí. sí, todos los comentarios sí, porque es extremadamente complicado, pues sí. Si yo, o sea, si hablar de cuál me gustaría, es esa. Esa, Ok. eh, por ahí, algunas que estoy viendo y que no he terminado de conseguir, es Adidas de Boca, del principio de los 90, época de Batistuta, por ejemplo, Sí, que tienen como Alemania, que tiene sí, sí, ese sí. diseño, Sí. esa misma de Boca es Hermosa. hermosa. También. Dura de Y conseguir. si alguna de los 80, pero Ya. creo que la de Pato es como que la que se lleva los premios. Yo he visto mucho de las de Boca de Nolan, Olan. Esas las he Sí, visto muchísimas, lo cual me parece curioso, porque pues, y las he visto justamente acá en Australia y en Europa, lo cual me parece curioso pues por el tema de que es una camiseta no tan
pues fácil de conseguir. Pero sí, no sé, no sé qué pasa, no sé qué pasa con Boca en esos años que hay tantas. Pero sí, claro, esas Adidas que vos decís que son las que tienen Parmalat de Sí, sponsor, Parmalat. una Fiat. barbaridad. Fiat, sí, increíbles. Las Holland de Boca, lo que tienen es que hoy en día la marca Holland subsiste gracias a la recreación de las camisetas. Imagínate, Hay muchas camisetas que son reediciones, o sea, son oficiales de Holland, sí, son claro. nuevas con etiquetas y Mírala, todo lo demás. esta es la que decís. Esa Fate es tremendamente hermosa. Sí, Nada, listo. es increíble esa camiseta. Eh, pero las Holland lo que tienen es que tienen esas reediciones y hay muchos que la venden como original, pero en realidad es una réplica. Tienen Puede ciertamente. ser por eso que yo la que he visto. Sí, porque he visto muchas, inclusive con etiquetas. Claro, bueno, Eh, es lo pueden que ser pasa. La reediciones. reedición Holland hizo de Boca y de Estudiantes en esos años. Ok, La de Boca acá se vende bastante y hay muchos que la venden como original. claro. Por ahí algunos de conocimiento o de la estafa, Sí, pero sí, tienen sus pequeñas diferencias. De genial. las de Holland hay una que es muy peculiar, que fue antes de pasar a Topper. Hay un momento en el que Boca pasa de Holland a Topper, Ujú. es que la marca Topper absorbe a Holland como Ok. y la camiseta que saca Topper, o sea, le cambia solamente el logo. O El sea, logo. era por ejemplo, del año anterior, Ajá, y le pusieron Topper. claro. Pero lo gracioso de esa camiseta es que la marca de agua de toda la camiseta decía ahora. Ah, Entonces vos tenés Topper y ahora en y toda la ahora todas camiseta. fácil. Sí, sí, es hermosa esa camiseta. Esa camiseta la Espectacular. usó Claro, que dice Kings. claro. Esa fue Sí, la primera Kings, me parece. muy buena. Bueno, y hablando ya así de temas de billete, ¿cuál es la camiseta más cara que te ha costado a vos? Tengo Lo dos que camisetas, más has pagado. claro. Lo que más pagué para comprar, tengo dos que están como ahí peleando. Una es este diseño que antes más o menos lo mencioné, Uf, claro, que es hermoso. que la verdad es complicada de ver, tiene una historia curiosa también. Es complicada de ver por estos lados esta camiseta, Sí, que bueno, esta se lo mandé a estampar con Renat, Redknapp. así que nada, quedó bastante linda, es un diseño que me encanta. Mm. Eh, la compré en Classic Football Shift. En su momento creo que estaba 90, 90 Ajá. euros. Y porque nunca aparecía en Argentina, había estado años buscándola y no aparecía, la compro. Me voy de vacaciones, hago un viaje cerca, relativamente cerca, y me llega un mensaje de un muchacho que vive acá en Argentina. Normalmente acá en Argentina, por ahí si me conocen algunos coleccionistas, me pasan camisetas de Liverpool. Y me dice, che, Matu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Mirá, te paso una camiseta por ahí si te sirve. Era la misma camiseta. Uh, Yo uh, no dije, no, no me digas. Y estaba más barata. 30 Claro, en vez de 100. Y nada, la tuve que comprar también. Así claro. que tengo dos. Tenés dos. Claro, Tengo todas, ¿no? esa es típica. Yo Y no sé estoy también ahí, qué es lo que pasa no con sé. ese. Hay camisetas que son súper difíciles de encontrar y de un momento te llegan así, dos de una, pam, pam. Y uno es, pero si la había acabado de comprar y por qué me llega de nuevo. Pero bueno, Y después la otra que no es una vistosa, no es, pero la historia de atrás sí. Que es esta camiseta de Los Los Ángeles Ángeles. Galaxy. Que en sí uno la ve y en realidad es un template de entrenamiento, Sí. una camiseta. Ajá. Pero ¿qué pasa? Esta camiseta fue usada por Gerard. Cuando Ah, tengo la hermoso. información completa del partido, el intercambio fue con un argentino en un partido de eh, Los Ángeles Galaxy, Sí. Tijuana. Y hicieron esta camiseta porque es la que usaban de entrenamiento, Sí. pero como todavía no se había presentado la camiseta de la nueva temporada, en ese partido que se televisó todo, o sea, en una Ajá. cancha, en un estadio completo, eh, utilizaron las de entrenamiento, pero las armaron con los dorsales Con los números. oficiales. Claro. Así que nada, Match one. lloraron de Gerard y no, Buenísimo.
vendió un amigo y me dice, no, y ahora me está por llegar una de Gerard usada en juegos. Como si nada, ¿viste? Ujú. Como si no supiera que colecciono de Liverpool. Y digo, pero yo no te das cuenta que yo colecciono, que busco camiseta de Liverpool. Ah, sí, ¿qué te interesa? Pues Creo que más que claro. obvio que sí. Pero sí, pues terminó finalmente acá. Esa sí, es la más costosa hasta ahora. Esa me salió el doble que la verde. Pero bueno, valía la pena. Sí, es única. Esa- y Además, esas son las camisetas que no puedes dejar ir, porque posiblemente no la vuelvas a ver nunca más. Posiblemente no, eh, no la vuelves a ver más. Es una. claro, aparte me daba confianza de que tenía toda la información también. Claro, claro. Sí, y sobre todo las camisetas Matchworn o de utilería también son camisetas que por lo general tienen dificultades en temas de si alguien tiene esa información que te está diciendo y vos sos capaz de comprobarlas, pues fácilmente las puedes hacer. Bueno, Matu, eh, se acaba de caer el vivo. Vamos a ver si sigue aquí nuestro invitado.